Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con las funciones de variable compleja y vamos a hablar ahora ligeramente de su continuidad. En primer lugar, vamos a ver una definición. La continuidad de las funciones de variable compleja es equivalente a la continuidad de las funciones reales. En este caso, nosotros decimos que la función W, que es igual a una función de z, de la variable compleja z, definida en la región de la cual está incluida o es igual al plano complejo, tiene en un punto dado, vamos a decir que es el punto z sub 0, que pertenece a la región de definición, límite igual a un valor dado, digamos W sub 0, si se cumple lo siguiente, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para cualquier valor de z que pertenece a la región se cumple que z menos z sub 0 es mayor que 0, pero menor que delta, y en consecuencia f de z menos este w sub 0 es menor que epsilon. Entonces, esta es la misma definición de límite que ustedes conocen a partir de los números reales. Se extiende la definición de forma análoga. La diferencia es de que esto que está acá, y esto es algo importante que deben de tener en cuenta, nos está representando un círculo con centro en z sub 0. ¿Está claro? Es decir, estos son todos los valores de z que se encuentran dentro de este círculo que tiene un radio delta. Entonces, la aproximación al punto z sub 0 será por cualquier dirección dentro de este círculo, y eso es algo que es importante. Es decir, como sea que nosotros nos aproximemos a z sub 0, por cualquiera de estos lados, podemos aproximarnos por la línea verde, podemos tomar un valor, una dirección de esa forma, podemos tomar una forma en espiral, como sea que nos aproximemos, está claro, el límite sí existe, está claro, si el límite existe, entonces, por cualquier forma que nos aproximemos, siempre el fz va a llegar al W sub 0. Entonces, eso es una acotación. Vamos a ver cómo eso más adelante se implementa. Ahora, la función W, que es igual a f de z, vamos a copiar esto porque es lo mismo, definida en esta región definir en la región D, que pertenece a C, se denomina continua en el punto W sub 0 si el límite cuando z tiende a z sub 0, disculpen,
continúa en el punto z sub 0, no es w sub 0. Si el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a f de z sub 0. ¿Está bien? A ver, esto es la forma extensa o la forma simplificada. Es decir, si nosotros tenemos lo siguiente, que para todo epsilon existe un delta mayor que 0, el epsilon también es mayor que 0, tal que para todo z que pertenece a la región D, se cumple que z menos z sub 0 es menor que delta, entonces f de z menos f de z sub 0 es menor que epsilon. Solamente hemos trasladado esta definición de límite acá, variando en vez de w sub 0 el f de z sub 0. Y vamos a ver otra definición asociada a esto, que nos dice lo siguiente: la función w igual a f de z se denomina continua en la región, y ya no es en un punto, sino en toda una región D que está incluida o es igual al plano complejo, si es continua en cada punto de la región. Jóvenes, entonces, como ustedes se dan cuenta, la definición de continuidad es la misma que se tiene para los números reales, no cambia en absoluto. ¿Está bien? Entonces tenemos nosotros la continuidad en una región y tenemos la continuidad en un punto. La continuidad en una región se define a partir de la continuidad en un punto. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Diga. sí, F puede ser K-evaluada, o sea, puede tener muchos, no, o sea, puede ser diferente, K-evaluada, o sea, sí tiene la misma raíz. A ver. En primer lugar, veamos el concepto de K-valuado. Nosotros tenemos de que cuando hablamos de que es multivalente, hablamos de que el Z, o sea, de que tiene un comportamiento cíclico. Esto viene del hecho de que Z es igual a ρ e a la I phi. Cuando yo tengo el Z definido, la función tiene un valor. ¿Está claro? La función tiene un valor. Cuando aplico alguna función, voy a obtener un valor. Ahora, nosotros hablamos que es K-valuada normalmente cuando tenemos funciones inversas. Entonces, dado un valor dado específico, con un phi específico, no con el 2πki, o sea, es decir, esto no lo consideramos, entonces el valor es único, ¿está claro? Nosotros vamos a tener multivalencia cuando tenemos esta consideración. No sé si me dejo entender o responde eso a tu pregunta. Aquí el tema es de que en el plano complejo, en todo caso,
nosotros tenemos un punto dado, ese punto tiene una representación que vamos a llamar el valor principal, que es z igual a rho e a la i phi, y va a tener un valor múltiple que es rho e i, vamos a poner aquí phi más 2k pi. Entonces, si yo evalúo teniendo en cuenta que z tiene una representación específica, no puedo hablar de multivalencia. Si estoy evaluando en forma genérica, este z, dado que tiene diferentes representaciones, va a tener diferentes valores. Pero para el problema específico yo voy a tomar una representación específica. ¿Eso está entendido? ¿Está claro o no está claro? Por favor, si me confirma. ¿O hay alguna otra duda? Sí, sí, está. Muy bien. Sí, está claro. Muy bien, muchas gracias. Bien, veamos algunas propiedades de los límites. Propiedades aritméticas de los límites. Jóvenes, aquí de nuevo tenemos las mismas propiedades que teníamos antes. Si las funciones univalentes f de z y g de z tienen en el punto z igual a límite, ¿eso qué significa? Que tenemos que el límite de cuando z tiende a de f de z, digamos que es igual a un b, y el límite cuando z tiende a de g de z, vamos a decir que es igual a un c. Entonces, existen los límites siguientes. 1. Jóvenes, estas son propiedades que nos pueden parecer evidentes, pero en términos generales siempre tienen que demostrarse. El límite cuando z tiende a A de f de z más menos g de z, esto es igual a b más menos c. Segunda propiedad aritmética. El límite cuando z tiende a A de f de z multiplicado por g de z, esto es igual a b por c. Y tercero, aquí necesitamos una condición adicional. Si g de z es diferente de 0 y c es diferente de 0, entonces existe el límite cuando z tiende a de f de z dividido sobre g de z, que no es otra cosa que b sobre c. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Para demostrar estos límites, o la existencia de esos límites, lo que se usa es estas
relaciones que nosotros tenemos. Es decir, de que exista el límite A y B, significa, en términos generales, lo siguiente. De que aquí voy a ponerle un 1, delta 1, el epsilon siempre va a ser el mismo, y aquí en vez de z sub 0 le voy a poner un A, porque es el valor al cual está tendiendo. Aquí tenemos 1, y en vez del f de z sub 0 le pongo aquí el b. ¿Está bien? Le pongo el b. Ahora, aquí para la demostración lo que tenemos, o vamos a poner que es igual a un epsilon sobre un valor m. ¿Está claro? Sobre un valor m. Entonces, esta misma expresión la tenemos para el otro. Aquí vamos a tener 2, y aquí vamos a tener c, y aquí vamos a tener g. Entonces tenemos, aquí es 2, esto es 2, esto es g, y esto es c. Entonces, al momento que nosotros sumamos las funciones, vamos a encontrar de que la suma también es menor que el epsilon, que la resta es menor que el epsilon, que el producto también es menor que epsilon. ¿Está claro? Entonces yo dejo a ustedes como tarea que lo revisen. ¿Está claro? Que lo revisen. Muy bien. Así como tenemos nosotros propiedades aritméticas de los límites, entonces también tenemos propiedades aritméticas de las funciones continuas. Propiedades aritméticas de las funciones continuas. Y esto viene de la siguiente manera. Si las funciones univalentes f de z y g de z son continuas en el punto z igual a A, aquí nosotros vamos a tener las funciones, entonces las funciones f de z más menos g de z, f de z multiplicado por g de z son continuas en el punto z igual a A. Y si además g de z es diferente de 0, la función f de z sobre g de z es continua en el punto A. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces, esa es la continuidad. Para acabar esta partecita, vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos van a pedir calcular el límite de la siguiente función, o el límite siguiente, límite cuando z
tiende a 1 menos i de z al cuadrado más z sobre 1 menos z. Solución. Jóvenes, al igual que en los casos reales, el primer paso es reemplazar. ¿Está claro? Reemplazar directamente. Y si obtenemos un valor finito que existe, ya no tenemos que hacer nada más. Si tenemos alguna indeterminación, un cero o un infinito que aparece por ahí, entonces tenemos que analizar y tratar de levantar la indeterminación. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. El límite cuando el z tiende a 1 menos i de z al cuadrado más z dividido sobre 1 menos z, esto va a ser igual a el límite cuando z tiende a 1 menos i de, aquí vamos a poner la parte que está arriba, voy a ponerlo a z por z más z. ¿Está bien? Y la parte que está abajo, vamos a tener nosotros el límite cuando z tiende a 1 menos i de simplemente 1 menos z. Aquí es producto, ¿está bien? Esto va a ser igual, sigo expandiendo, el límite de z cuando tiende a 1 menos i, esto multiplicado por esto mismo, y esto más eso mismo. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos de este lado. Abajo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 1 menos este mismo límite. Bien, entonces eso es lo que tenemos hasta acá. Esto va a ser igual a, ahora sí comenzamos a reemplazar 1 menos i multiplicado por 1 menos i más 1 menos i. Y dividido sobre 1 menos i. Esto nos va a dar lo siguiente. Arriba, al momento que nosotros multiplicamos, vamos a tener 1 y vamos a tener menos 2 veces i menos 1 más 1 menos i sobre simplemente i nos queda abajo. Esto nos va a dar 1 menos 3i dividido sobre i, lo cual aquí nos va a dar 3 menos i. Jóvenes, aquí he multiplicado por i arriba y abajo y obtenemos este resultado. Entonces, el cálculo de un límite se reduce simplemente a reemplazar, ¿está claro? Reemplazar. Si es que no hay problemas. Ahora, nosotros vamos a poder, como podemos acercarnos de cualquier forma, ese es algo que vamos a ver y tiene más sentido, sobre todo cuando hayamos derivadas, que son la forma en la cual nosotros simplificamos cierto tipo de límites especial. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces esto es lo que corresponde a continuidad y límites.